bronquio. Estos eosinófilos producen liberación de una serie de sustancias también, como es el factor agregador plaquetario, y tiene una serie de sustancias preformadas y no formadas que se liberan sobre la luz de las células, produciendo liberación de las mismas. Estas células se encuentran con una inervación que es adrenérgica, colinérgica, y hay una que es no adrenérgica, no colinérgica, inhibidora, y una no adrenérgica, no colinérgica, estimuladora. La inhibidora, mediada a través del péptido intestinal vasoactiva y del óxido nítrico que es producido por las células que se encuentran aquí en la luz. La estimuladora es mediada por la sustancia P y por la sustancia A. Esta sustancia P es bien sabido por todos que existen algunos medicamentos que producen estimulación de la sustancia P y producen tos, por ejemplo, algunos antihipertensivos. Este sistema colinérgico mediado por la acetilcolina que tiene efectos sobre la constricción del músculo liso. El eosinófilo en la luz produce una serie de sustancias preformadas, las libera de su interior, en donde encontramos la proteína básica mayor, por ejemplo, una proteína catiónica eosinofílica, interleuquinas 4, interleuquinas 6, que tienen funciones no solamente con contracción del músculo liso, sino también con procesos inflamatorios. Cuando hablamos del asma inducida por el ejercicio o por el frío, estamos hablando de algunos fenómenos de atrapamiento de aire y básicamente lo que se hace es un efecto osmótico sobre la luz del bronquio que estimula el mastocito y desencadena los fenómenos alérgicos. Entonces, cuando hablamos de asma de ejercicio, generalmente es por un fenómeno osmótico que estimula el mastocito. Aquí una forma más elegante de mirarlo, como el alergeno produce la estimulación de las células dendríticas y mastocitas que produce liberación y hay un aumento en la secreción de moco, edema por vasodilatación y constricción del músculo liso. Esta reacción alérgica nos lleva a una conclusión importante. Primero, que las reacciones alérgicas tienen dos fases. Una fase temprana o una fase inmediata y una fase tardía. Una fase temprana o inmediata que es mediada por el mastocito y una fase tardía que es mediada por el eosinófilo. Esto es importante para cuando nos estemos enfrentando al manejo del paciente. Por ejemplo, mira, aquí estamos hablando de reacción alérgica. Cuando hablo de reacción alérgica puede ser en piel, puede ser la rinitis, puede ser pulmonar. Entonces, cuando tengamos un paciente con reacción alérgica, ¿qué es lo que sucede cuando llega un paciente con una urticaria, por ejemplo, urgencias? Lo primero que hacemos es ponerle corticoides al paciente. El corticoide no nos actúa en la fase inmediata. El corticoide nos actúa en la fase tardía y ahorita miramos por qué. Lo que tenemos que poner es todo lo que nos inhiba la fase inmediata, básicamente todo mediado por histamina. El fenómeno de remodelación, que es el segundo factor que aparece en los fenómenos asmáticos no controlados o en asmas grave, que tiene que ver por el engrosamiento de la membrana basal con fibrosis de la misma y una hiperplasia de la musculatura lisa que hace que se mantenga disminuida la luz del bronquio y que no permita la mejoría con el tratamiento convencional. Entonces, cuando yo tengo un paciente que le instauro manejo y no mejora, debo pensar que es factible que este paciente tenga un problema de remodelación en la vía aérea. Esta es la forma en que se ve una hiperplasia de las células musculares con una fibrosis del tejido por acúmulo de fibroblastos y hay una disminución de la luz. ¿Cómo hago el diagnóstico de asma? Se dice que es una enfermedad obstructiva de la vía aérea y al ser una enfermedad obstructiva de la vía aérea produce 3 síntomas principales. El más importante y el más característico son las sibilancias. Al disminuir la luz del bronquio, obviamente él va a pitar, va a haber disnea y va a haber tos y opresión torácica. Pero, ojo, ninguno de estos síntomas es específico de asma, porque estamos hablando de un trastorno
obstructivo de la vía aérea. Los trastornos obstructivos de la vía aérea pueden ser de la misma vía aérea o porque tenga un cuerpo extraño. Entonces, por ejemplo, en un niño, una obstrucción por un cuerpo extraño se manifiesta por sibilancias, disnea y tos, y no significa que tenga asma. Entonces, es fundamental que debemos incorporar pruebas diagnósticas para confirmar que lo que el paciente tenga asma, y aquí es donde hablamos de las pruebas funcionales respiratorias. Por eso les decía que es fundamental que migren las capacidades y los volúmenes pulmonares para que entiendan las pruebas funcionales respiratorias. Y la prueba funcional respiratoria, por excelencia, que nos ayuda a mirar los trastornos obstructivos de la vía aérea, esto ya se los habló el profesor Javan la vez pasada, básicamente la espirometría, que es mirar la relación que existe entre la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que estos son unos valores que vienen adecuados a edad, raza de cada paciente, y que lo que se hace es una relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo con la capacidad forzada, y que debe ser por debajo de 0,7. Se considera que entre el 70 y el 80% del aire que yo tomo en una inspiración y lo boto en un segundo es el 80% de lo que tenga, por eso el valor es de 0,7. Cuando está por debajo de esto, se confirma la obstrucción, nos ayuda a establecer la gravedad y nos mira el riesgo de exacerbaciones. ¿Cómo hago yo la diferencia entre EPOC y asma, por ejemplo, que son trastornos obstructivos de la vía aérea? El asma es un trastorno obstructivo reversible de la vía aérea. Ahora, hay pacientes que tienen síntomas o que por la edad no son diagnósticos, entonces debo hacer algunas pruebas para confirmar que el paciente tiene asma. Entonces, aquí está el algoritmo de lo que deben hacer, y se debe hacer una espirometría con prueba broncodilatadora. Entonces, ustedes no solo deben pedir una espirometría, sino una espirometría se pide curva, flujo, volumen, pre y post beta 2, es decir, estoy pidiendo que me haga una prueba broncodilatadora, porque si no hago la prueba broncodilatadora, es factible que la curva me salga normal y no tengo diagnóstico del asma. Entonces, si yo tengo un paciente con síntomas asmáticos, pido la espirometría con prueba broncodilatadora y miramos dependiendo si la relación BEF1, capacidad vital, es mayor de 0,7 o menor de 0,7. Ya cuando es menor de 0,7 decimos que tiene un patrón obstructivo y miramos si tiene respuesta o no a el beta 2. Si tiene respuesta al beta 2, decimos que tiene asma. Aquí aparecen dos factores que hay que mirar porque el paciente es factible que no muestre eso, entonces hay que mirar si el BEF1 aumenta más del 12% o aumenta en 200 mililitros la capacidad vital. Ahí tiene el esquema de lo que se hace con eso. No sé si el profesor Jaman quiera agregar algo más aquí en esta parte de la espirometría. No, yo creo que lo único claro es que el patrón restrictivo es asma, perdón, el patrón obstructivo es asma y el patrón obstructivo es muy claro verlo en el BEF1 alterado. El patrón restrictivo es EPOC y el patrón restrictivo es cuando están afectados los dos volúmenes, el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. Listo, profesor, muchas gracias. Sigamos. Aquí está, qué imagen tan linda. Yo no sé quién hace esas diapositivas tan bonitas. Aquí está en resumen lo que sucede desde el punto de vista de fisiopatología de la enfermedad. Yo voy a hacer aquí ahorita una enumeración de tratamiento fisiopatológico. Ojo, no es el orden en que se hace el tratamiento del paciente con asma, simplemente voy a hacer un resumen desde el punto de vista de la fisiopatología, que por cierto, en la Universidad de La Corpas hay el mejor profesor de fisiopatología de todas las instituciones. Sigamos. Entonces, aquí vamos a... Gracias. Hay que aumentarle el sueldo. Tenemos el esquema fisiopatológico de lo que pasa en el asma. Vamos a poner los medicamentos, ya después vamos a mirar realmente qué es lo que se hace cuando vamos a tratar a un paciente. Entonces, vamos a colocarlos en niveles de atención. Un nivel 1, ¿qué es lo que desencadena todo